Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. 12:42 de este jueves. Atención todos nuestros oyentes que estén pensando en hacerse un injerto capilar, porque a continuación queremos hablar de este tema, sobre todo darles una información de gran utilidad para que el tratamiento dé resultado, porque siempre conviene seguir unos pasos previos a hacerse una de estos injertos. El caso es que hoy nuestra compañera Aurora Cancela ha hablado con expertos en salud capilar de Capilar Norte de Colmenar Viejo, que además nos van a explicar cuáles son las causas de la alopecia. Nuria Barroso, hemos vuelto a Capilar Norte, nuestros expertos en salud capilar. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estamos, muy bien, gracias. Me gustaría preguntarte, ya hemos hablado en otra ocasión de qué es lo que se hace una vez entramos en Capilar Norte ya decididos, pero antes de decidirnos supongo que hay que pasar por cierto diagnóstico previo, ¿no? Eso es. El paciente, pues primero hacemos una primera valoración, ¿vale? Entra el paciente y con un tricoscopio analizamos lo que es la zona donante y la zona a injertar. Y planteamos, bueno, primero le preguntamos al paciente qué expectativas tiene, porque sí que es cierto que hay pacientes que necesitan un injerto pero no están preparados para ello. Entonces, pues bueno, antes de hacer el injerto sí que podemos tratar un poquito el pelo, ¿vale? Sobre todo para estabilizar lo que es la alopecia, para que no se siga cayendo y para engrosar todo ese pelito que tenemos enfermo. ¿Qué pasa? Que los tratamientos solo valen donde hay pelo. Sí que es cierto que las partes donde no hay pelo, la única opción es hacer un injerto capilar. Entonces le explicamos las diferentes opciones que tenemos en su caso, si es apto o no es apto para el injerto, porque bueno, hay pacientes que lo han dejado tanto que llegan en un momento en el que ni siquiera son aptos para el injerto, porque al fin y al cabo cada uno dependemos de nuestra zona donante y no dejan de ser matemáticas. Si la zona donante es muy pequeña y lo que tenemos que injertar es muy grande, pues a lo mejor no nos interesa hacer un injerto o no aconsejamos hacer un injerto porque no va a quedar estéticamente correcto, ¿vale? Porque cualquier persona es apta para hacerse un injerto, pero lo importante es decir al paciente cómo va a quedar ese injerto. Algo que puede marcar la diferencia dentro de este centro es precisamente a lo mejor la tecnología o herramientas que utilizáis para estudiar un poco el estado del cabello y del folículo. Sí, aquí lo que se hace es que en la consulta se es muy claro con el paciente, o sea, como te comento, pues con un tricoscopio vamos analizando bien la zona, vamos mirando cómo tiene un músculo frontal, pues a la hora de explicarle qué podemos o no podemos hacerle luego a la hora de realizar el injerto, más o menos una aproximación. Sí que es cierto que lo que se vaya, hay mucha gente que te pregunta, ¿y cuántas unidades foliculares? ¿Cuántas unidades foliculares? Pues bueno, las que permita tu zona donante y tú necesites, o sea, porque no es cuestión de decir, no, unidades foliculares ilimitadas, bueno, ilimitadas, las limita tu zona donante, ¿vale? Sí que es cierto que si podemos poner 3.000, 3.500 o 4.000, si tú las necesitas y las tienes, las vamos a poner. Hay veces que solo es necesario 2.500 o 1.800, dependiendo del paciente, pero sí que no hay que fijarse tanto en cuántas unidades foliculares porque no es lo más importante, es cuántas necesito y si puedo cubrirlas todas. Antes de todo eso, precisamente es el paciente quien detecta cierto problema que puede deberse a diversos factores. ¿Cuáles pueden ser precisamente estos factores para empezar a sentir que necesitamos un pequeño injerto? Pues empiezan a notarse sobre todo más falta de densidad, lo que es en la parte interparietal, empiezan a notarse que las entradas se van retrayendo y bueno, empiezan a haber un clareo en su coronilla. Entonces es cuando ya se empiezan a preocupar. Sí que es cierto que cada vez se empiezan a preocupar mucho antes y hay mucho gente joven a partir de los 18 y 19 que, como ya saben el proceso, ya han oído hablar de tratamientos médicos, vienen más interesados en empezar a hacer tratamiento para el día de mañana hacerse un injerto. Nuria, ¿qué papel podrían jugar factores como los hormonales, el estrés o incluso la alimentación a la hora de la caída del cabello? Tienen un papel importante, ¿cierto? Es que no es la causa principal de la alopecia. Como todos sabemos, la causa principal de la alopecia, pues bueno, es la DHT, ¿vale? Y eso es por la 5-alfa reductasa. Pero sí que es cierto que lo que es una alimentación que no sea buena o un estrés en cualquier momento dado o incluso tomar medicación que por lo que sea tenemos que tomar, sí que es cierto que influye en la caída de pelo, no como causa principal, pero sí como complemento. La alopecia, como muchos ya sabemos, porque bueno, hoy en día Internet está a la orden del día, viene producida por la 5-alfa reductasa. ¿Qué hace? Que convierte la testosterona en DHT y la DHT es la causante de atrofia del folículo piloso. Entonces, la mayoría de la alopecia androgenética se produce cuando se convierte esa DHT, que es el problema que tenemos. Eso a día de hoy no tiene cura. Entonces, lo único que se puede hacer es estabilizar con medicación, ¿vale? Para que esa DHT no se convierta.
Entonces, eso sí que hay solución. Entonces, cuando hay pelo que no queremos, o sea, cuando no queremos seguir teniendo alopecia, podemos detener, estabilizar esa alopecia, pero no tiene cura. Cuando ya no tenemos pelo, la única solución es extraer e injertar en la parte necesitada. Nuria, precisamente estabas hablando tanto del componente genético como las consultas en internet. Siempre se ha dicho, si tu padre es calvo vas a ser calvo. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Bueno, hay parte que es hereditaria, pero bueno, de hecho los estudios demuestran que la parte hereditaria viene más por la parte materna que por la parte paterna. Pero bueno, tienes un índice de posibilidad que puedas quedarte calvo, pero al fin y al cabo es tu propio organismo y cómo se vaya comportando la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Nuria, muchos de nuestros espectadores que hayan llegado hasta este punto se estarán preguntando, bueno, y después de habernos realizado la cirugía, ¿cuál es el tratamiento posterior? Vamos a ver, no es que haya un tratamiento obligatorio, pero sí que es cierto que el pelo injertado no se va a caer. ¿Por qué? Porque se traspasa de una zona que no está afectada por la alopecia a otra zona. Entonces ese pelo no se cae, pero sí que es cierto que el pelo nativo y el pelo que seguimos teniendo sí que sigue afectado por la alopecia. Entonces, a día de hoy, ¿qué tratamientos existen? Pues existen medicación oral, ¿vale? Porque hay que tomar inhibidores para estabilizar esa alopecia. Y luego existe también tratamiento en mesoterapia, que en vez de tomarlo oral, inyectamos la medicación en el cuero cabelludo. Entonces, pues bueno, una cosa u otra, en principio no es que sea obligatorio, pero sí que es necesario para seguir manteniendo el pelo nativo. Y supongo que después de cirugías como la que estamos viendo de Javier, habrá que pasar de nuevo por Capilar Norte para hacernos ciertas revisiones periódicas. Eso es. Lo importante, bueno, nosotros una vez que damos el alta al paciente, le explicamos, en ese momento le explica al cirujano todos los pasos a seguir a partir de esta noche cuando se vaya de la clínica. Son pasos muy, muy importantes. Aparte de explicárselo, se lo damos por escrito y en cualquier momento. No obstante, el paciente puede hablarnos por teléfono, hacer videollamadas o acercarse a la clínica para todo lo que necesite. Es muy importante el posoperatorio, sobre todo los 10 o 12 primeros días. La cirugía ha dependido del equipo de quirófano y nosotros nos comprometemos, pero luego los 10-15 primeros días, que es cuando todo está cicatrizado, dependen del paciente y es tan importante como el resultado de la cirugía. Entonces, bueno, se explica absolutamente todo, es una cosa muy fácil de llevar. Sí que es cierto que los primeros días no es ni cuándo mejor vas a dormir, pues bueno, hay que tener un poquito de precaución y depende a lo que te dediques, puedes incorporarte antes o no al trabajo. Todo eso se explica y cuando el paciente ya pasa por quirófano ya sabe y ya cuenta con ese tiempo que puede tener de reposo en casa, porque sí que es importante. Pues una vez más hemos resuelto algunas de las dudas relacionadas con la salud capilar gracias a nuestros expertos en la materia. Muchísimas gracias, Nuria Barroso. Gracias a vosotros.